Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas bendiciones en este día. Y gracias al Señor por la llovizna. Dicen que mañana llueve. Ya. Y lo bueno es que es feriado, ¿eh? Está como mucha ganancia. Me dicen lo. Amén. Ahí sí. Bendiciones. Vamos a orar al Señor y luego vamos a leer los versículos que vamos a tener hoy día, si el Señor permite, ahí en el avanzar. Amén. Incline su rostro, mi hermano. Incline su rostro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por la bendición que usted nos da de poder juntarnos nuevamente y poder, Señor, exaltar su nombre. Señor, que su palabra abunde en nuestros corazones y que por medio de ella usted ministre nuestras vidas. Señor, sabemos que su sabiduría, su palabra es perfecta. Y en esto yo ruego que usted nos ayude a hacer, Señor, conforme a sus propósitos. Señor, bendiga a los hermanos, a las familias que cada uno representa, y usted sea, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Señor, oramos por los que están pasando aflicciones y necesidades, y rogamos que usted, Señor, se glorifique. Ayude, Señor, a aquellos que necesitan la intervención suya, la intervención sobrenatural, y haga usted la obra, Señor, en cada corazón. A usted le doy honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a comenzar leyendo los primeros 2 versículos del primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, donde aquí aparece el encabezado de la carta y el origen de la iglesia. Eso lo vimos el jueves antepasado y pudimos ahí ver los orígenes de esta carta. Así que vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Mismos versículos en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. El Señor así lo hace. ¿Sabe? Lo primero a destacar es que Pablo se presenta como el apóstol llamado por Dios, ¿ah? El apóstol llamado por Dios y elegido, ¿ya? Enviado o guiado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio y así establecer la iglesia, ¿sabe? Y ahí preparar a la persona que se quedaría como pastor, ya, para alimentar, atender, cuidar a los hermanos. Un apóstol, ¿ya? Es un enviado por Dios, es un hombre llamado por Dios. Mucha gente pregunta a veces, ¿qué hay que hacer para ser pastor? Ya muchas veces la gente pregunta eso. Y lo primero que uno debe decirle es que tiene que ser llamado por Dios. Primero eso. Y después vienen los estudios, ¿ya? Y estudiar ahí luego, más que nada, la palabra del Señor para tener una credencial que lo respalde una ¿cómo se llama? Una denominación, ¿ya? Entonces, pero un llamado. Y aquí Pablo lo destaca al decir por la voluntad de Dios. Parecía como la iglesia católica. ¿Ya? Por la voluntad de Dios, ¿ya? El Señor es el que llama tanto a los pastores, evangelistas, apóstoles. Recuerde que el Señor llamó a los primeros 12 discípulos, los llamó apóstoles, y el término está relacionado con mensajero, ¿ya? Un mensajero, un apóstol.
las veces que aparece la palabra apóstol en los manuscritos antiguos, lo ponen como mensajero, ¿ya? Nosotros ahora conocemos así a los misioneros, que son enviados a formar una iglesia. Los 12 primeros apóstoles llegaron hasta la muerte del apóstol Juan, que murió aproximadamente a los 100 años, ¿ya? Pero hay otros apóstoles que también fueron llamados por Dios, y los requisitos para ser parte de los 12 apóstoles era ser testigo presencial de Jesús mientras entraba y salía con ellos, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, todo el tiempo que estaba con ellos. Bueno, para ser de los 12 apóstoles, que tenían la autoridad y son el fundamento de la iglesia, ¿ya? Ellos son los pilares de esta, que están sobre la roca que es Cristo. Los nuevos apóstoles, ¿ya? Algunos de ellos autoproclamados, yo en realidad desconozco si el Señor los haya llamado o no, pero en la Biblia sí menciona otros apóstoles también, ya no solamente los 12, sino que también menciona a otros apóstoles, ¿ya? Bueno, no sé por qué estoy medio desordenado, ¿ya? De todas maneras, quedé aquí medio entrampado. Tenía anotado acá que, por ejemplo, aparece Santiago como apóstol, Bernabé como apóstol, Silas y Timoteo son mencionados como mensajeros, pero la palabra en griego es lo mismo que apóstol. Andrónico y Junias también aparecen. Andrónico es un nombre ahora más conocido, es un nombre como pudiente, ¿cierto? Andrónico, ¿ya? Uno siempre usa los nombres como los más Juanito, Juanita, ¿ya? Pero vamos a usar el nombre Andrónico como un nombre así común, ¿ya? Andrónico. También son mencionados como apóstoles. El primer versículo, Efesios 1:1, en la Dios habla hoy, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. ¿Sabe? Esto es lo importante, que por la voluntad de Dios. Y yo debo decirle algo: todas las cosas que suceden están dentro del rango de la voluntad de Dios. Algunos enseñan que hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva, ¿ya? Pero en sí hay una voluntad de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, aunque a veces son cosas que a uno le gustaría que no pasaran, pero pasan. Pero aún así Dios tiene el control, ¿ya? Y al final, en el recuento que uno podría hacer, se da cuenta que al final era lo mejor lo que Dios permitió. Siempre es lo mejor lo que Dios permite. Seguimos. Aquí tengo desordenada esta cosa ya en la presentación. Aquí está, Hechos 1, 21, 22. Aquí este era el requisito ya para ser parte de los 12. Ya en Hechos 1, 21, 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí es el requisito para nombrar al reemplazante de Judas, ¿ya? Para que sea parte de los 12. Y ahí se cierra el ciclo de los 12 apóstoles con un ministerio de autoridad sobre la iglesia, ¿ya? Sobre la iglesia. Pero después los nuevos apóstoles tendrían autoridad sobre la iglesia que ellos formaron, ¿ya? Así que para que así lo tengamos siempre presente. Aquí era la que me faltaba, ¿ya? Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, se fija, aquí nombró a Bernabé como apóstol, ¿ya? Bernabé,
apóstol. Y obviamente Pablo, sabemos que era apóstol, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. En 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y aquí ponen una misma línea los nuevos apóstoles, que dentro de ellos también estaba Apolos, ¿ya?, que también era un apóstol. Recuerden que apóstol es mensajero, ¿ya?, o enviado. También está Romanos 16:7, aquí está. Saludad a Andrónico y a Junias, ¿ya? Andrónico, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí había una controversia respecto a Andrónico, que dice que fue enviado antes que Pablo. Ahora recuerden que Pablo tuvo un tiempo en que por lo menos esperó como 3 años antes de comenzar realmente su ministerio, como el Señor esperaba que lo hiciera, ¿ya? Así que esto es para que veamos que en realidad el ministerio apostólico, en cuanto a los que son enviados, siempre ha estado vigente en las Escrituras. Ahora, el ministerio apostólico como de autoridad, ese es el que nuevo así se ha instaurado, donde un pastor se hace llamar apóstol y se hace cargo de muchas iglesias y tiene palabras apostólicas como que fuera una palabra superior a la Escritura. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, porque no podemos tener personas de más élite que otras, ¿ya? En realidad, los llamados por Dios, en realidad somos todos nosotros, hemos sido llamados. No todos tenemos el mismo ministerio o servicio delante del Señor, pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito y tenemos que cumplir un rol. Y en esto cada uno debe orar. Señor, quiero cumplir el plan y el propósito que tú tienes conmigo. Puede ser en la iglesia, puede ser fuera de la iglesia, puede ser en otra ciudad, puede ser en otro país. El Señor lo puede hacer, pero uno tiene que estar atento. No basta con solamente tener el oído atento, si no está el corazón dispuesto. Ya, el Señor no llama a quien no tiene el corazón dispuesto. Va a tratar con la persona hasta que diga, bueno, sí, quiero hacer tu voluntad. Y Él hace las cosas a la manera en que Él sabe hacerlo. Amén. Seguimos. A los santos y fieles. A los santos y fieles. ¿Quiénes son estos santos y fieles? ¿Quiénes son los santos? Uno viene de una cultura, en realidad, bueno, en este país, en Latinoamérica, que la gente menciona a los santos como las imágenes que están en la iglesia, especialmente en la iglesia católica. O los santos son los que estuvieron en la Biblia, pero aquí cuando habla de los santos se refiere a los hermanos de la congregación, ¿ah? Y este inicio en realidad aparece de la misma forma en otros comienzos de carta. Los santos y fieles, ¿ya? ¿Sabe? La santificación es lo que hace Dios sobre nuestras vidas. Él es el que nos santifica, Él es el que hace la obra. De cualquier manera, el Espíritu Santo a nosotros nos convence de pecadores aún antes que nosotros hiciéramos nuestra primera oración. Antes que hagamos la primera oración, el Señor primero nos pega una lavada. Y luego nosotros decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados, si uno tuviera que hacerlo así cronológicamente. Porque recuerde que Él nos convence de pecado. Él nos convence. Si alguien está en la iglesia y dice, en realidad yo no me siento pecador, le falta ese encuentro con el Espíritu Santo. Hoy día me tocó predicar ahí en el retiro de las Loidas y hablamos sobre el tema de la santidad. ¿Ya? Cuán estricto es realmente la santidad de Dios. No es así como algo bien superficial. Y bueno, veíamos algunos pasajes de las Escrituras y le hablaba de un texto que, bueno, no está en esto, pero ya que están aquí, aprovecharme del pánico de leerle este versículo, ¿ya? Porque la hermana, después del
del grupo Loida me decían, oiga, ¿en serio cómo era la cosa? Mire, es que, ¿sabe? El Señor da una listita al final de Apocalipsis, dice en el 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la parte buena, ¿ya? Pero después dice, pero, y aquí viene este desvío para que nos pongamos a cuenta, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces yo decía, hermano, están los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Y mentirosos, junto con los abominables. Entonces decía yo, ¿alguno de ustedes echó una mentira en la semana? Contando del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una mentira, sí, una mentira, y ahí hablamos de las mentiras piadosas, las blancas, las mentiras buena onda, todas ya. Pero, y todos los mentirosos, dice, y están junto con los abominables y hechiceros. Y uno dice, pero ese sí que es malo, ese que anda viendo las cartas, o ese abominable, pedófilo, ¿me entiende? Entonces, la santidad de Dios es una línea que dice de aquí es santo y de aquí es pecador y se acaba, no hay grados, ¿ya? Los más malos están en la platea, los otros están en el balcón y en la galería, no sé, no, el pecado es pecado. Y cuando habla de la mentira, habla de lo que a veces nosotros usamos como casi chistosamente, ¿ah? Y queremos negar algo y decimos, es que no me acuerdo, aunque ya me la sé completita, pero es que no me acuerdo. Y a veces tengamos cuidado con esa forma a veces tan liviana de mirar la diferencia entre la santidad de Dios y lo que nosotros consideramos santo, ¿ah? Para que lo consideremos. Un santo es cualquier persona que ha sido perdonada y limpiada de sus pecados por la fe en Cristo, ¿ya? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Se acuerda que antes le decía, todos tenemos un llamado? Bueno, somos llamados a ser santos, hermano, ¿ya? Entonces, obedezcamos el llamado. Tomamos decisiones. Recuerde, las decisiones son las que tomamos cada día. Somos llamados a ser santos, que es una decisión encaminada por Dios. O sea, el Señor nos llama a la santidad, pero también nos ayuda a ser santos por medio del Espíritu Santo, que nos está hablando todo el día a nosotros. Es diferente porque a veces no lo escuchamos, pero Él siempre está hablando, siempre nos está diciendo o nos está llevando a ser santos, ¿ya? La santificación tiene dos aspectos, hermanos. Dos aspectos. Esto tendría que habérselo dicho también a la hermana Loida. La primera es la posesión de santos, donde Él nos pone santos, ¿ya? En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos toma de la potestad de las tinieblas. Este hermano, el hermano Cojín, estaba en la potestad de las tinieblas. El Señor lo toma, Él lo hace, fíjense, Él lo toma y lo pasa al reino de su amado Hijo, o sea, en Jesucristo. Entonces, aquí en este lado es el reino de su amado Hijo, ¿ya? Y esto es la posición de santo, ¿ya? Este cojín, mirándolo desde arriba, el Señor nos mira a todos nosotros y nos ve santos. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. O sea, Cristo está aquí por encima de nosotros. Entonces, cuando el Padre mira, ve a la iglesia y dice, wow, que son bonitos. Pero nosotros no nos miramos en Cristo, nosotros nos miramos aquí de lado y nos vemos tan pecadores entre nosotros mismos.
¿Por qué? Porque en nosotros está esta carnalidad nuestra que nos vemos y más hacemos resaltar lo malo que lo bueno en cada uno de nosotros. Nos acordamos más de los defectos que de las virtudes. El hermano, el que habla mal, el hermano que camina chueco. Y empezamos así porque buscamos en realidad los defectos. Y no vemos que en realidad el Señor nos ve a todos en Cristo. En Cristo, ¿ya? Entonces, primero es la posición que tomamos respecto a la santificación, y luego está el proceso de la santificación, que vamos, Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Hasta que? Entonces nosotros estamos en el proceso, así como el amanecer. A las 7 de la mañana ahora ya está aclarando, ¿ya? Y ahí empieza a salir recién un poco de claridad. Pero a las 12 del día, el día de ayer, hacía pero calor, el sol estaba pegando fuerte, hasta que el día es perfecto. Estamos en el proceso. Para algunos son las 7:05 respecto a la santidad. Para otros ya son las 10, porque ha ido en el proceso aprendiendo a tomar decisiones que demuestran que la santidad de Dios está actuando en su vida. Han dejado algunas palabras que antes tenían como propias, han dejado algunas actitudes que antes tenían como propias, han ido cambiando en el proceso. Y esto es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Porque acá quiero decirle que no hay nadie perfecto. Todos estamos en el proceso que Dios está tratando con mi vida y con la vida de ustedes. Yo les digo, yo no soy perfecto, ¿cierto, hermana Nancy? Amén, tenía que decir a tiro, hermana. Pero así somos, estamos en el proceso. Entonces hay días buenos y hay días malos. Pero debemos considerar que el Señor está haciendo la obra en nosotros. O sea, no puedo conformarme con seguir igual como era hace 20 o 40 años atrás. No puedo. Tiene que haber un proceso de cambio, tiene que haber una transformación, y eso solamente lo hace el Señor, solamente el Señor. Ahora, ¿cómo lo hace? Cuando yo voy permitiéndole al Señor que vaya reparando áreas de mi vida. Esto es como usted lleva a alguien a su casa que le va a ir a ayudar. Hay personas que llevan a alguien que le ayuda a hacer el aseo y le dice, mire, haga el aseo, pero aquí nomás, living y comedor, lo demás me preocupo yo. Y es como decirle al Señor, ven a mi vida, pero preocúpate de esto y de esto, pero hay otras cosas que yo todavía no. Y la persona llega, hace el aseo donde le corresponde y deja impecable, y hasta ahí nomás. Hasta que un día, no sé, pues abre una pieza ahí, un dormitorio del adolescente que vive en la casa, y se da cuenta que ahí desaparecen las cosas, ¿y cuándo voy a llegar ahí? Cuando le abran la puerta. Hay áreas de nuestra vida que parece que la ocupa un adolescente que está totalmente desordenada. Hay áreas de nuestra vida, a veces la parte emocional, a veces son nuestras reacciones que el Señor no ha podido arreglar, no ha podido ordenar. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor. Entonces, hay una parte de la santificación que es la posición donde el Señor nos puso como santos en la iglesia porque nos ve a través de Cristo, pero otro es el proceso que Él está haciendo pasar a nosotros. A veces nos hace enfrentarnos a situaciones por las situaciones que vivimos. Somos confrontados a veces en nuestro orgullo, en nuestra humildad. Somos confrontados a veces en nuestra honestidad. A veces nuestra respuesta, hablamos siempre la verdad, escondemos cosas, fingimos algún sentimiento, inventamos cosas. Entonces es fácil a veces
decirle al hermanito cojín, ¡ay, que te ves bien! Sabiendo que no se ve bien. Pero para quedar bien le decimos, no, te queda bonito esta combinación. Pero a veces es mentira. Y el Señor sabe que estamos, porque Él conoce nuestras palabras aún antes que salgan de nuestra boca. Entonces debemos procurar, primero en amor, decir las cosas en verdad. Si no edifica, no hable. O sea, si a este cojín no lo voy a edificar con mi crítica, mejor nomás lo uso, lo dejo ahí tranquilo. No tengo para qué meterme en la vida de él. Y a veces nosotros opinamos respecto a otras personas y nos creemos jurados. ¿Jurados de qué? De ropa, de belleza, de todo. Y no, cada uno va a rendir cuenta a Dios de lo suyo, cada uno. Si yo soy un mal administrador, Dios me va a pedir cuenta de las cosas que Él me dio para que yo las administrara en la obra del Señor. Y eso Dios lo va a hacer. Ahora, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos juzgar con justo juicio. Con justo juicio. La gente más se acuerda del texto cuando dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. Entonces, cada vez que usted le va a decir algo a algún cojín, el cojín dice, no juzgar. ¿Cómo era la frase? Escuchar, pero no juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. Ya. No, la Biblia dice que debemos juzgar, pero con justo juicio. O sea, si edifica lo que voy a hablar, si es de bendición lo que voy a decir, si es para crecimiento, si lo puedo conversar con todos con libertad, pero si hay alguna de esas que ya no lo puedo hacer, mejor me callo para no pecar, porque al final voy a estar pecando y haciendo pecar a otros. Entonces, vamos creciendo así como va creciendo la luz del día, porque nunca he visto un amanecer que retroceda, excepto cuando el Señor ha permitido un milagro. Yo sé que ya lo habían sacado al tiro, pero lo natural es que vaya avanzando, y eso es lo natural en nosotros, hermanos, ¿ya? Entonces, en el proceso del cristiano, crecemos, salen hojitas, salen flores, y después salen frutos. Eso es natural, y esto está dentro de la vida del cristiano. Entonces, deben notarse los frutos espirituales, deben notarse. No es cosa de decir, ya, voy a mostrar frutos. No, eso va a salir naturalmente. Va a salir, porque está dentro del proceso. Los árboles no dicen, tenemos que dar fruto, oye, acuérdense. No, llega el momento y salen los frutos. Y si salen malos, alguien se equivocó. El que la regaba seguramente, ¿ya? El que podó mal, qué sé yo. Entonces, para que considere entonces este primer versículo donde Pablo, el llamado a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, que el jueves antepasado vimos que esa palabra Éfeso fue añadida ya, porque esta al parecer era una carta general para todo el sector donde estaba la iglesia de Éfeso, más las iglesias que estaban alrededor. Pero eso está dentro de las santas especulaciones, ¿ya? Vamos al verso 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la Dios habla hoy dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. El deseo de Pablo, que cada uno de los hermanos de esta iglesia puedan experimentar la gracia y la paz de Dios, ¿ya? Recuerde que la gracia es el favor no merecido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el favor no merecido, ¿ya? Esto lo recibimos mediante la fe, ya, sobre la base de la obra redentora de Cristo, ya, la gracia de Dios.
En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta gracia en que Dios no nos toma en cuenta los pecados, no nos saca el historial nuestro, ¿ya?, de todos los pecados desde el momento en que aprendimos a pecar. ¿Cuándo aprendimos a pecar? ¿Ah? Desde el vientre, estos que están aquí adelante, desde el vientre peleaban, imagínense, y nadie les enseñó. Oiga, hace poco veíamos en realidad, nadie le enseña al hijo a mentir y mienten. Nadie le enseña al hijo a desobedecer y desobedece. ¿Y por qué? Si usted dice, esto no se lo enseñé yo, pero ¿dónde viene eso? En la naturaleza. La naturaleza pecaminosa que siempre tiende a rebelarse, esa es la palabra, y hacer las cosas. Entonces, la gracia es que el Señor hizo una obra tan perfecta que no la merecíamos. Nos vio que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesucristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Hace poco un hermano me escribió y me puso una frase y dice, pastor, no pude ir por distintas razones en realidad, pero me dice, pero no voy a volver atrás. Oiga, me gustó eso. Pero no voy a volver atrás. Y mientras yo lo leía, me vino la imagen en realidad de Cristo, cuando iba con la cruz, cuando lo golpeaban, y antes incluso, cuando estuvo orando con aflicción, sabiendo lo que venía, no volvió atrás. Y yo ahí después le escribí al hermano, oiga, lo mismo hizo Jesucristo. Con todo lo que iba sufriendo, con todo lo que... Y él pensaba, dijo, y yo le decía, en nosotros, pensaba en usted. Y él dijo, no voy a volver atrás. Hasta la última, voy a morir por él. Lo hizo por nosotros. Entonces, esta es la gracia, que él tomó nuestro lugar en la cruz, pagó nuestro pecado. Nosotros no teníamos por dónde pagar el pecado. Y Cristo pagó por el pecado de toda la humanidad. Y nosotros nos dimos cuenta que Él pagó por nosotros. Y decirle, bueno, tú pagaste por mí, diste tu vida por mí, ahora yo voy a vivir para ti. Esto es lo que corresponde del momento en que lo recibimos como Señor y Salvador. Recuerde que Él es Señor de todo el universo y de nuestras vidas. Y Salvador porque vino a sacarnos, nos rescató de la condenación que había sobre nosotros. Entonces, esta es la gracia. Y la paz es el estado en que vivimos al estar reconciliados con Dios, como consecuencia de lo que hizo Cristo en la cruz. Ya en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, esta es la parte que a la gente le cuesta entender, de estar en paz con Dios. Porque Él es nuestra paz. Él, ahora que Él nos justificó, podemos estar en paz con Dios. Ahora podemos. El que no está reconciliado no puede estar en paz. La gente busca paz, pero sin Dios, y es imposible. Esta paz no está relacionada con que no haya guerra, con que no haya pelea, con que el viento no esté levantando las planchas de la... No. Esta paz está relacionada con mi comunión con Dios. Que el bote puede estar moviéndose, pero yo estoy en paz con Dios, porque Él está ahí en el bote, ¿me entiende? Él está ahí, Él está afirmando todo, y aunque se estremezca, y aunque parezca que todo se está hundiendo, porque Él está, yo sé que esto no va a terminar mal.
Entonces puede estar viviendo una situación difícil, pero el Señor pone la paz por encima de las circunstancias, la seguridad de que Él tiene el control, aunque tiemble. En la mesa ahí hablaban de terremoto, mega terremoto, cataclismo, qué sé yo. Pero si está en Cristo, oiga, puede moverse la casa, pero está el Señor conmigo. Y si llegara el momento en que quizás tengo que partir, como yo escuchamos siempre en la casa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, o sea, partir de aquí es mejor que seguir viviendo. Y recuerde que cuando veíamos Filipenses, Pablo decía, no sé qué es mejor. Por una parte me gusta estar aquí porque puedo hablarle a usted, y por otra quisiera estar con Él. Entonces, pero para que usted lo considere, estar en paz con Dios es más importante que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, ¿ya? Esto es porque no tenemos deudas con Él, y eso hace que sea lo mejor, ¿ya? En paz con Dios. A veces cuando hay algún servicio fúnebre y viene gente que nunca ha venido a una iglesia y mira cómo es lo que está pasando, mira a los familiares que habitualmente están en la primera fila y dicen, yo no entiendo cómo ellos están así. Entonces, y uno siempre tiene que explicar, es porque están en paz con Dios. Están en paz con Dios. Y a veces el que partió estaba en paz con Dios, así que uno está tranquilo de saber que se fue al mejor lugar, que nosotros queremos irnos para allá, pero todavía no nos toca, y ahí uno está en paz. ¿Por qué? Porque ya no está la deuda, el que nos está diciendo, tú estás en pecado, porque Él ya me perdonó. Estoy en la santidad de Él y Él me está santificando. Pero va a llegar el día en que me va a sacar de aquí y ya no vamos a estar luchando contra la presencia del pecado, que es lo que nos pasa ahora. Ahora estamos luchando contra la presencia del pecado, y por eso a veces nos cuesta, y a veces nos sentimos mal porque decimos, le fallé de nuevo. Pero ¿qué queda cuando usted falla? Pedir perdón y empezar de nuevo. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí, dice, una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo. Entonces, hermano, si usted se ha caído, ¿qué tiene que hacer? Levantarse, sacudirse y empezar de nuevo. Si usted falla, le dice, Señor, perdóname, fallé, no quiero volver a hacerlo. Oiga, no quiero volver a hacerlo. No es cosa de caerse a cada rato, eso es anormal. Entonces ya el niño se levanta, empieza a caminar. Yo lo digo por lo más fresquito que tengo, el Caleb, 1 año 4 meses, y él empezó a caminar. Al principio sí, se caía, pero ahora cada vez se cae menos. Y cada vez es más osado, porque él ya cree que sabe ya todo, y de repente hay que estar ahí, pasa 1 minuto, miro y está arriba de la mesa de centro, pues se encaramó. Entonces ahora sabe encaramarse. Y eso pasa a veces también con nuestra vida espiritual. Y a veces nos creemos que ya estamos firmes. Ahí la Biblia dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿ya? Y así debe ser también en nuestra vida espiritual. Paso a paso, hermano, ¿ya? No se encarame todavía, se puede caer, ¿ya? Así que vamos de a poco. Pasamos al verso 3. 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios. Este inicio, esta es una oración, lo hace igual en 2 de Corintios 1:3,
En Primera de Pedro también aparece de la misma forma este inicio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, en la misma forma, fíjese que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, también de la misma forma Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre. En Juan 20:17 Jesús le dijo, cuando había resucitado y aparece esta mujer, el Señor le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oiga, y ahí nos puso a todos metidos en la pura familia. Fíjese que Él le dice a ella que le diga a los demás: a mi Padre y a vuestro Padre. Oiga, y ahí cambió absolutamente la relación del hombre con Dios. Ahora es mi Padre. Oiga, eso es bueno, mi Padre. Yo sé que no todos tienen a lo mejor el modelo ideal de padre. Hay algunas personas que a lo mejor han tenido un padre despectivo, poco cariñoso, a lo mejor el padre abandonó a la familia, pero Dios es el mejor padre. Él no abandona, Él ama, Él muestra su amor, Él permite que nosotros le digamos: Abba Padre, y este es como papito lindo. No sé si alguna vez usted le ha dicho así. Bueno, a mí me costó, mi papá no era muy afectivo, demostrativo, ¿ya? Así que yo tampoco muy así demostrativo con él. ¿Sabe que lo más raro era que después, a medida que iba creciendo yo, y más aún cuando me casé, ahí empecé a visitar más a mi papá o a conversar más con él que antes. Antes teníamos conversaciones cortitas nomás, pero después, yo estando acá en la iglesia, incluso cuando ya llegué acá, y las primeras cosas que tenía que hacer, yo iba a hablar con mi papá, y eso que mi papá todavía ni siquiera era convertido, era conocedor nomás, y yo iba allá y hablaba con él en la pieza y le decía: papá, mire, estamos en esto, queremos botar las paredes, y yo lo hacía, me acercaba a él, y mi papá me escuchaba nomás. Yo no sé qué pensaría en esos momentos, diría: ¿qué me está hablando este de la iglesia? Pero me escuchaba y me decía: sí, es buena idea. Sí, mi papá, bueno, no tenía estudios, pero me escuchaba y sí, me apoyaba en todo, me decía que sí nomás. Pero yo ahí me di cuenta como que empecé a buscar al mayor que mí, ¿me entiende? Y ahí recién, pero ya tenía más de 30 y tantos años, 40 años, más de 40 ya. Y ahí empecé recién. En la adolescencia fui rebelde, opositor a él. En la juventud igual. Entonces yo me acuerdo de eso y yo digo: bueno, también tuve el momento en que él recibió al Señor, ahí oramos juntos y él recibió a Cristo. Entonces, y eso para mí fue extraordinario. Pero el Padre, nuestro Padre, cuando el Señor le dice a esta mujer: dile que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, hizo un cambio pero radical. Porque sabe, en todas las religiones no está esta relación de padre a hijo. Hermana Jacqueline, ahí va el... Gracias. Escuchaba una predicación justamente de este Abba, Padre, ¿ya? Y decía que los niños, los primeros balbuceos hebreos, los niños hebreos, sus primeros balbuceos eran Abba. Y por eso que ahí cuando Jesús dice, o sea, ese versículo dice Abba Padre, es como una expresión de esos bebés que hablaban con así. Cariño y sí. Al sí. papá. Así que buena. Sí, Abba Padre. A mí quiero decirles que me cuesta mucho cuando llegó la moda en que hablaban con el padre y papito, los predicadores o los que estaban adelante, y hablaban de esa forma así como cariñosa y casi informal. Entonces yo
al orar a Dios, yo digo Padre Celestial. Esa es mi forma en realidad de la oración. Pero de repente escuchaba, fuimos una vez a una ceremonia en una iglesia en Viña, y los que estaban adelante decían, no, el papito está, y el papito me dijo, y el papito, y yo papito era como a mi papá terrenal, pero a Dios Padre, ya de ahí no salgo en realidad. Me cuesta un poco esa parte tan afectiva, ya, pero Él quiere tener esta relación familiar con nosotros al decirnos ahí, suba a mi Padre y a vuestro Padre, la forma de unirnos a Él, ya. Y dice, nos bendijo, ya en este verso 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice nos bendecirá, ya, o nos bendijo, o sea, nos bendecirá o nos ha bendecido, ya, sino nos bendijo, ya, dando a entender que esto ya se está o se ha efectuado, así como lo hizo en la creación. Mire, en Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo diciendo, y Dios los bendijo, ya, aquí está hablando de los seres que están en el mar, y dice, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Se lo dice a los peces y a los mares, los bendijo. Y desde ese momento los peces comenzaron a multiplicarse y a fructificar. Entonces cuando usa esta expresión Pablo aquí a la iglesia, donde dice que nos bendijo con toda bendición, y esto quiere decir que esta palabra es para nosotros, que nos está bendiciendo ya ahora mismo, en este mismo momento, así como lo hizo con la orden que le dio a los peces y a las aves. Y ellos comenzaron a multiplicarse y a fructificar de tal manera que el mar está lleno. Bueno, donde no hay buque factoría. Pero no hizo así instantáneamente millones de peces, sino que a los que hizo les dio la orden, y estos comenzaron a multiplicarse, a fructificar y llenarlo todo. Esa misma forma de bendecirnos está con nosotros, ¿ya? Él bendice a todos sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? ¿Toda la gente del mundo? Aquellos que le recibieron y creen. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio permiso de ser llamados hijos de Dios. Entonces la gente dice, ¿todos somos hijos de Dios? No, los que le han recibido y han creído en Él, estos son los hijos de Dios. Toda bendición posible en este tiempo hasta la eternidad provienen de Él, del Espíritu Santo que está en nosotros, y agrega en los lugares celestiales. Esta palabra en los lugares celestiales aparece 5 veces en esta carta, en el 1:20, en el 2:6, en el 3:10 y en el 6:12. Esta la vamos a ver más adelante, que habla en los lugares, ¿ya? Pero esta bendición es para cada uno de sus hijos. Nos ha introducido en esta bendición en diferentes aspectos, ¿ya? Antes no podíamos estar donde ahora estamos por causa del pecado, pero ahora nosotros tenemos esperanza. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, una bendición que tenemos es que tenemos esperanza. Tenemos una esperanza. Oiga, en el mundo hay gente que no tiene esperanza, solamente está en esta vida. Y luchan por tener lo que más pueden, pero no tienen lo que viene después de esta vida, ¿ya? Esta es la esperanza. Tenemos también nuestra herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita, ¿ya? Tenemos una herencia. Y esto es bueno,
Yo no sé cuántos de ustedes han heredado algo alguna vez, ¿ya? Pero la herencia es algo que en realidad le corresponde legalmente. Y aunque no haga nada, ni haya hecho algo para ganarse la herencia, por el solo hecho de ser el heredero le corresponde. Por el solo hecho de haber nacido, y a veces por el apellido que tiene, tiene una herencia. Y esta herencia no se corrompe, no se contamina y no se marchita, y está reservada, dice, para vosotros. Entonces, no solo ahora tenemos la bendición de la esperanza, también tenemos la bendición de la herencia, también tenemos nuestra atención y nuestro afecto, nuestra inclinación debe ser hacia las cosas de arriba. Colosenses 3:1-2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, estas bendiciones son de las cosas que vienen, pero también en las cosas que estamos. Él nos bendice. Él le bendice en su trabajo. Él le bendice. O sea, si usted quiere, por ejemplo, un aumento de sueldo, ore. Dígale: Señor, necesito un aumento de sueldo. Como usted se lo diría al gerente de finanzas. ¿Ya? Hágase la imagen del gerente de finanzas que está con la calculadora en la mente y usted dice: Señor, tú sabes que necesito un aumento. Ahora yo te lo pido a ti. Él va a hacer que las cosas cambien para usted financieramente, ¿ya? Así que cualquier cosa tiene que hablar con el Señor. Ponga su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y también el tesoro que Él nos ha dado. El Señor dijo: si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan, ni hurtan, ni hacen portonazo, ni nada de eso, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Ya? Así que todo esto el Señor lo ha hecho para nosotros. Entonces, las bendiciones que ahora el próximo jueves vamos a continuar con lo que dice cómo nos escogió, pero estas son las bendiciones que ahora tenemos, que antes no teníamos ningún derecho, no podíamos entrar a tomar nada de eso porque lo impedía el pecado que estaba en nosotros. ¿Y qué hace Dios? Quitó el pecado. Cristo pagó por el pecado, lo sacó, nos dio acceso ahora en el reino y nos da esperanza, ya nos da herencia, nos hace tener la mirada en las cosas de arriba, y el tesoro que tenemos, oiga, la esperanza bienaventurada. El Señor va a venir a buscar a su pueblo y ahí debemos estar preparados. Oiga, miramos las noticias y decimos: realmente la tierra está como ya enferma. Inundaciones, olas de calor, incendios. Oiga, si fuera un cuerpo, diríamos: está con fiebre en una parte, en el otro lado le están saliendo como espinillas, parece, furúnculos, explotando los volcanes, en otro lado inundaciones, y así uno empieza a ver, está realmente enfermo, y es como la creación está gimiendo y clamando para que venga la manifestación del Hijo de Dios a buscar a los suyos. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Vamos a orar entonces al Señor. Le invito a ponerse en pie. Le invito a ponerse en pie y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su palabra, por su bendición. Gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Pedimos que la gracia de su presencia sea sobre nuestras vidas, que la paz de Dios que gobierna todo, Señor, esté en nuestros hogares, la armonía de su presencia manifestándose. Gracias le damos, Señor.
usted restaure lo que esté arruinado. Transforme, Señor, lo que necesita ser transformado y haga su obra en cada uno de nosotros. Señor, su bendición sobre cada familia representada en este lugar. Acompáñenos al regresar a nuestros hogares, que el día de mañana podamos disfrutarlo en armonía, en familia, Señor. Ayúdenos. Necesitamos, Señor, vivir cada día en Cristo, con gozo, con paz, con tranquilidad y estando atento a ser usado por usted. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.